las estadísticas y las infraestructuras digitales públicas están redefiniendo los sistemas de cuidado en América Latina y el Caribe. En un contexto regional que está marcado por profundas desigualdades de género y desigualdades territoriales, este panel lo que propone es reflexionar sobre el papel estratégico de la información en la construcción de políticas públicas que reconozcan, redistribuyan y valoren el trabajo de cuidados. Desde encuestas especializadas hasta mapas de cuidados y plataformas interoperables, las herramientas digitales se han convertido en aliadas clave para transformar la manera en la que diseñamos, implementamos y evaluamos políticas con impacto real en quienes cuidan y en quienes requieren cuidados. Este diálogo reúne autoridades nacionales y subnacionales, expertas en estadísticas con enfoque de género, representantes de organismos multilaterales como PNUD, ONU Mujeres y la Secretaría de las Mujeres de México y INEGI, así como República Dominicana, para compartir experiencias concretas, aprendizajes y desafíos en la consolidación de sistemas de información transformadores. A través de este intercambio buscamos avanzar hacia una infraestructura pública que no solo recoja datos, sino que los convierta en evidencia útil para la toma de decisiones, que promueva la igualdad sustantiva y que contribuya a una sociedad del cuidado más justa, inclusiva y sostenible. Ahora quisiera presentarles a las y los asistentes de esta primera parte del panel. Se encuentra con nosotros Patricia Carranza Rodríguez, directora general de Inteligencia, Innovación y Planeación Estratégica de la Secretaría de las Mujeres de México. Jesús Valencia Guzmán, subsecretario de Bienestar de México. Karen García Rojas, oficial de Estadísticas de la División de Asuntos de Género de la CEPAL. Teresa Guerra, coordinadora del Centro Global de Excelencia en Estadísticas de Género de ONU Mujeres. Y Guillermina Martín, líder del equipo regional de género del PNUD. Para estas palabras de bienvenida y de apertura, vamos a tener 3 minutos para cada quien. Les pido ser bastante estrictas con el tiempo porque tenemos evento paralelo tras evento paralelo. Entonces quisiera darle las palabras primero, por favor, al señor Jesús Valencia Guzmán. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias a todos las panelistas. Sí, muchas gracias por la invitación. A nombre de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, que no pudo porque, como saben, ayer se cerró el aeropuerto y venía de la gira de la presidenta y no pudo aterrizar en la Ciudad de México. Pero agradezco mucho y con toda la disposición de colaborar, tanto con la Secretaría de las Mujeres, como lo hemos venido haciendo con Citlali Hernández, por supuesto, y con cada una de las dependencias, tanto PNUD como CEPAL, que están aquí presentes, colaborar en esta tarea. Bienestar tiene mucho que ver por su cantidad de derechohabientes, más de 15 millones de personas que tenemos en la derechohabiencia de la Secretaría de Bienestar y que obviamente requiere de una sistematización muy grande, yo creo que es de las más grandes del gobierno mexicano, de tal manera que seguramente podremos aportar algo a esta mesa de trabajo. No me extiendo más porque es solamente un saludo. Muy buenos días. Muchísimas gracias, subsecretario. A continuación, Patricia Carranza Rodríguez nos dará las palabras por la Secretaría de las Mujeres de México. Pues buen día a todos, a todas. Es un honor tenerlos acá en nuestro país, en nuestra lluviosa ciudad. Como ustedes saben, México tiene por primera vez a una mujer presidenta y no solo es una mujer presidenta, sino es una mujer científica. En este sentido, pues la presidenta ha instruido la creación de varias instituciones para complementar lo que ya es una tradición en la región y que es vanguardia en la región, nuestro ONE, que es el INEGI, y con su sistema nacional de información estadística y geográfica. Ahora en este sexenio se creó la Agencia Digital de Transformación, se creó la Secretaría de Ciencia y Tecnología y también, pues como ustedes saben, por primera vez tenemos una Secretaría de las Mujeres que tengo hoy el honor de representar y que también tenemos un área transversal de inteligencia y planeación que está enfocada básicamente en tener datos estadísticas oportunas que no solo sirvan para la toma de decisiones, sino también como apertura para la ciudadanía. En este sentido, pues darles la bienvenida hoy. Quisimos lucir 2 panelistas del Gobierno de México. Por un lado, el INEGI, presentándonos las estadísticas de cuidado, que es vanguardia
haciendo este tipo de estadística especializada. Por otro lado, los compañeros de la Secretaría del Bienestar nos vienen a presentar lo que se traduce en un trabajo y en un barrido territorial que después se traduce en procesamiento de datos y ya posteriormente en implementación de una política pública de cuidados que será, me parece, vanguardia en la región y que atenderá específicamente a población adulta mayor y población con discapacidad. Entonces, pues sin más preámbulo, decirles que estamos muy contentos de hacer estos dos eventos paralelos. Por un lado, el de hoy, que es de estadísticas, y el viernes tendremos uno de presupuesto, para que no solo abordemos el tema de cuidados desde el punto de vista sustantivo, sino desde el punto de vista técnico, ¿no? ¿Qué hay atrás de esta toma de decisiones? ¿Qué hay atrás de esta delimitación de nuestro Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados, que es el mandato de la doctora Claudia Sheinbaum para este sexenio? Y que pues su cimiento y su base pues será un montón de información estadística, presupuestal, que pues en su momento les estaremos mostrando, pero que entendemos el valor importantísimo de los datos como el cimiento fundamental de la toma de decisiones. Así es que bienvenidas, muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia, y gracias por todo el trabajo de estas últimas semanas en colaboración con el PNUD para elaborar este panel. Nos entusiasma mucho compartir este espacio con ustedes. Quisiera pasar ahora la palabra a Karen García Rojas de CEPAL. Buenos días a todos y todas. Es un gusto de parte de la División de Asuntos de Género saludarles, darles la bienvenida a esta semana de nutridas actividades en el marco de la Conferencia Regional sobre la Mujer y también compartir esta mesa de saludo con queridas colegas con las que trabajamos diariamente por las estadísticas de género en particular. Es muy importante justamente tener este evento en la primera mañana de eventos paralelos. Seguramente las personas que han decidido acompañarnos en esta conversación son conscientes y están interesadas en el uso de estadísticas para la igualdad. Así que seguramente será una semana de fructíferos y nutridos encuentros. Justamente como esta es la semana de la 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer, en el marco de esta conversación, conviene recordar que la Agenda Regional de Género emanada de esta conferencia tiene hitos en reconocimiento de la importancia de las estadísticas de género desde su primera edición en 1977 en La Habana, en la primera conferencia, en donde quedó estipulada la necesidad y la importancia de desagregar las estadísticas de trabajo según sexo. Y luego los acuerdos de esta conferencia han ido evolucionando, de forma que en 2016 en la estrategia de Montevideo se incluyó un eje sobre sistemas de información que nos guía con esta inspiradora frase que dice: transformar los datos en información, la información en conocimiento y el conocimiento en decisión política. Posteriormente, en la última conferencia, hace 3 años, en el Compromiso de Buenos Aires, quedó estipulada además la necesidad de incluir la perspectiva de género de manera transversal y además de incluir un enfoque territorial que promueva la información, la integración de la información estadística y georreferenciada para identificar la demanda y la oferta de cuidados en los territorios. Hemos estado trabajando con algunos países de la región en el nivel nacional y en el nivel subnacional y también en conjunto con otros organismos de las Naciones Unidas para poder unir esfuerzos y superar los desafíos que la configuración de los mapas de cuidados requiere, y seguramente serán algunos de los puntos que podremos ahondar en este panel. Además, como parte de la Agenda Regional de Género, también en 2007, en el Consenso de Quito, se creó el Observatorio de Igualdad de Género y justamente tenemos su relanzamiento en el marco de las actividades de esta semana, al final del día miércoles, y las asistencias técnicas que trabajamos desde la CEPAL hacen parte del mandato de este observatorio, que tiene dentro de sus objetivos el fortalecimiento de las capacidades institucionales para el análisis de las estadísticas de género. Como parte también de este legado, los países han sido quienes han nutrido los estándares regionales que se han acogido en el marco de la Conferencia Regional sobre la Mujer en articulación con la Conferencia Estadística de las Américas, y tenemos también un hito importante en este camino, que es la adopción de la Guía para la Transversalización de la Perspectiva de Género en la Producción Estadística, que fue acogida en 2023, y es una herramienta que se nutre con las buenas prácticas de los países de la región a través de sus oficinas estadísticas y también de sus especialistas en gestión de información de los ministerios de mujeres.
Nos enfrentamos a desafíos a pesar de estos avances. La integración de registros requiere la coordinación entre los distintos sectores y niveles de gobierno, y esto, por supuesto, es algo que se articula de manera cercana con las coordinaciones que se necesitan para el montaje de las políticas públicas y los sistemas de cuidados que estaremos analizando en las conversaciones de esta semana. Además, la producción estadística en la región nos ha permitido diagnosticar lo que desde la CEPAL hemos denominado como crisis de los cuidados, y en el documento de posición que estará presentando el secretario ejecutivo de la CEPAL durante el miércoles en la mañana, veremos justamente cómo con estadísticas oficiales nos hemos percatado de que el envejecimiento poblacional y los cambios epidemiológicos requieren los ajustes a los que estamos llamando para la creación de sistemas de cuidados. Sin más, les damos la bienvenida a esta semana de conversaciones, a este panel. Será un gusto escuchar sus reflexiones hoy y que tengamos una semana muy nutrida de encuentros y conversaciones provechosas en esta dirección. Muchísimas gracias, Karen. Ha sido muy interesante conocer todo el trabajo que tiene la CEPAL con estas herramientas que nos convocan aquí el día de hoy. Y quisiera ahora pasar la palabra a Teresa Guerra de ONU Mujeres México. Gracias. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Es un honor para mí estar aquí en representación de nuestra directora regional, la señora María Noel Baeza, y darles la bienvenida a este importante espacio de diálogo. Mis cálidos saludos a quienes convocan esta sesión y pues simplemente mencionar que este espacio es una muestra clara de que la construcción de los sistemas nacionales de cuidado no solo constituye una necesidad urgente, sino que esto es posible si se sustenta con evidencias, con datos duros y con voluntad política. Quiero destacar también el liderazgo de México y de nuestra región. Ha tenido de verdad en la producción de datos, ¿no? Hemos mostrado al mundo cómo a partir de tejer alianzas y de hacer un trabajo sostenido para fortalecer el diálogo entre productores y usuarios de información es que se pueden tener productos muy relevantes que orientan el trabajo. Ya Karen mencionaba la guía, la clasificación de actividades de uso del tiempo que ha normado también el camino para que hoy muchos países, más de 19 países de nuestra región, tengan encuestas de uso del tiempo que son fundamentales para visibilizar, dimensionar y medir la contribución de las mujeres a la economía, pero también tenemos otras herramientas como guías, la guía de transversalización de género, que sin duda le da coherencia a la producción estadística y también asegura su solidez y su comparabilidad internacional. Hemos avanzado entonces decididamente en estos espacios. Son 26 años este año de encuentros internacionales de estadísticas de género, sumando al INEGI, a la Secretaría de las Mujeres, a CEPAL, a UNIFEM, ahora ONU Mujeres, y a muchos otros colegas de Naciones Unidas y sociedad civil y la academia, para hacer de estos espacios de verdad un referente para nuestra región y una comunidad para seguir avanzando de la mano. Y también, por supuesto, las reuniones internacionales para la medición de uso del tiempo y trabajo no remunerado. Solo por mencionar algunas cosas que son fundamentales, porque reitero, si trabajamos de manera coordinada, articulada de la mano y sumando esfuerzos, evitamos duplicidades y llegamos mucho más lejos. Simplemente también mencionar que si bien hemos avanzado mucho en la producción, también hemos avanzado en hacer de esta información accesible al público. Y mencionar muy brevemente el ejemplo, ya decía Karen, que se ha avanzado en la región con los mapas y plataformas digitales, que vamos a escuchar mucho más en el panel, pero contarles la experiencia muy rápido de México, el mapa de cuidados de México, que es un mapa en articulación con la Secretaría de las Mujeres, con el Colegio de México y ONU Mujeres, que ha sido una potente plataforma interactiva que ha informado a más de 25,000 personas sobre la localización de servicios de cuidados en todo el territorio de México, y además de ofrecer información fundamental para la política pública y la toma de decisiones a nivel local
cuenta con más de 30 indicadores que permite este foco en la política pública y la planificación. Y un amplio reconocimiento, por supuesto, a INEGI, ya que gracias a, sin duda, a la amplia experiencia de su personal, a su capacidad instalada y a la solidez de las fuentes de información que tenemos en México y en otros países, como el Directorio de Establecimientos Económicos, el Censo Económico, el Censo de Infraestructura Urbana y, por supuesto, la encuesta de cuidados, la ENACIC, pues nos ha permitido justamente crear estas herramientas metodológicas innovadoras e ir integrando también información crucial como lo son los registros administrativos y los datos ciudadanos. Simplemente cerrar, no se trata de usar los avances tecnológicos únicamente, se trata de hacer uso de ellos para lograr la justicia social, la igualdad de derechos y el desarrollo sostenible. Desde ONU Mujeres y de la mano con todos, seguiremos innovando, integrando de manera responsable Big Data, algoritmos, inteligencia artificial y datos ciudadanos para responder mejor a los desafíos actuales que tenemos, sobre todo ante los cuestionamientos sobre la igualdad de género. Reiteramos nuestro compromiso para seguir impulsando la agenda de los cuidados, sustentada en evidencias, como lo hemos hecho por más de 3 décadas, junto a gobiernos, oficinas de estadística, mecanismos, nuestras agencias hermanas del sistema, sociedad civil, academia y todos los actores involucrados. Solo así, de la mano y acelerando el paso, podemos seguir construyendo sociedades de cuidados que pongan la vida en el centro. Muchas gracias. Gracias, Tere. Siempre es un gusto colaborar con ONU Mujeres en estos espacios y ser aliadas para alcanzar la igualdad sustantiva. Y para cerrar la parte de las palabras institucionales, quisiera darle la palabra a Guillermina Martín del PNUD. Hola, buenos días a todas y todos. Realmente es un placer poder estar acá en Ciudad de México en esta 16ª Conferencia Regional de la Mujer. Sé que para muchas ha sido un recorrido largo, para muchas ha sido unos trayectos difíciles, así que ya todas podemos respirar tranquilas que estamos acá. Así que eso es un paso. Todavía no todas, nos falta la ministra de República Dominicana, ya vamos a llegar casi todas aquí. Entonces es un honor para el PNUD realmente continuar acompañando a ONU Mujeres y a la CEPAL en la conformación de estas conferencias regionales de las mujeres como marco del sistema de Naciones Unidas y en este caso junto con el gobierno de México. Realmente es un placer poder estar acá con colegas, con amigas, con movimientos y organizaciones feministas, organizaciones de la sociedad civil, de los gobiernos de la región. Como saben, el PNUD históricamente no solamente ha trabajado en la producción de datos, sino en el análisis complejo de los datos, ¿no? Entre esos el informe de desarrollo humano, tanto a nivel global como regional, ha puesto en juego los diferentes marcos estadísticos a un análisis, ¿no? A trabajar de manera analítica. En este sentido, los últimos tres informes de desarrollo humano nos vienen relatando de lo que está pasando en el mundo. Los invitamos a leer, pero el último informe global planteamos que en el nuestro y en el regional, planteamos que existen tensiones y profundas transformaciones que todavía no estamos preparadas para poder entender el nivel de transformaciones en el cual estamos viviendo, las desigualdades estructurales, la persistencia de las fragilidades en los mercados laborales, unos avances tecnológicos realmente que todavía no estamos dimensionando los niveles de impacto, así como las tensiones derivadas geopolíticas, tanto a nivel global, entre países como al interno de los países. Y una nueva situación en torno a las democracias y poner en cuestión la evidencia y los datos como un marco de la sociedad de poder dialogar en un marco común. Necesitamos retomar este nivel donde la información relevante, basada en evidencia, que construya lo público y lo político, es el eje central, ¿no? Nos encontramos en un nivel donde la desinformación está perjudicando muy fuertemente a los gobiernos, a las institucionalidades y al mismo sistema multilateral. En este sentido, para el PNUD hay dos líneas de trabajo realmente importantes.
Uno es acompañar a los países en fortalecer las infraestructuras digitales públicas y sobre todo lo que hablaba las colegas, en la interoperabilidad, en acercarse al desarrollo tecnológico desde una manera certera, en traer los avances de la tecnología, incluida la inteligencia artificial, pero dando cuentas de la regulación y la reglamentación que tenemos. Entonces, pensar los sistemas de cuidado, pensar los mapas de cuidado desde esta perspectiva lo podemos hacer. Lo mejor que trajo los cambios tecnológicos es que es más económico, eso sí. Digamos, realmente ha abaratado los costos, pero no así sobre todo para los estados. Y necesitamos profundizar y el movimiento de mujeres, las organizaciones y sobre todo la agenda regional de género tiene que entrar en esa discusión. Y el segundo nivel tiene que ver como, más allá de que la CEPAL y acompañamos en la elaboración de datos específicos, en trabajar en este marco de trabajo de cómo se leen los datos en relación a otras preocupaciones. Y en este sentido el PNUD ha avanzado, por ejemplo, en analizar los datos en torno a cambio climático y gestión de riesgos de desastres desde una perspectiva de cuidados. Vamos a estar dialogando y comentando rápidamente esto. No es un elemento fácil, pero sí los necesitamos profundizar. Hemos estado trabajando profundamente en instalar los temas cuidados en algo con la CEPAL venimos en el índice multidimensional de la pobreza y entender que no podemos medir pobreza multidimensional si no están las desigualdades estructurales y entre ellas el trabajo doméstico de cuidado no remunerado como un elemento central. Entonces, todos aquellos avances que están haciendo los estados es cómo instalar los elementos de la agenda de igualdad. Y el tercer elemento, obviamente, que después vamos a conocer son los mapas de cuidado realmente en la experiencia que tenemos de acompañamiento también interagencial y particularmente el PNUD en 8 países y vamos a estar dialogando eso. Entonces, nada, es un placer poder seguir hablando, dar el significado de conocimiento, de información, que el dato per se no es el dato, sino es realmente un proceso de transformación y que hoy más que nunca es necesario en los diálogos, no solamente a estos espacios, sino en los diálogos cotidianos, en nuestras familias, utilizar la evidencia y los datos para la construcción de nuevas realidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Guillem. A continuación vamos a tener un espacio donde aprenderemos de algunas de las experiencias del Gobierno de México, reconociendo lo que decía Tere del liderazgo de México y de la región en temas de estadísticas de género, con las encuestas del uso del tiempo, la encuesta nacional de la dinámica de las relaciones en los hogares, la nueva encuesta de cuidados y todos los programas sociales de la Secretaría del Bienestar. Entonces quisimos abrir este espacio en el que podamos ver la experiencia de México en sistemas estadísticos e información con perspectiva de género y de cuidados. Vamos a tener con nosotros al subsecretario Jesús Salvador Valencia y de manera virtual a Octavio Heredia, director general adjunto de encuestas sociodemográficas desde el INEGI. Entonces, tenemos 10 minutos para estas presentaciones. Subsecretario Valencia, si gusta iniciar con el programa Salud Casa por Casa. Muchas gracias. Nuevamente buenos días. Miré lo más rapidito posible en virtud del tiempo que tenemos. Agradezco a todas, a todos los aquí presentes, a nombre de la secretaria Ariadna Montiel, como ya dije, que nos permitan en este diálogo donde reflexionaremos sobre el valor de la información y la innovación en políticas públicas. En bienestar sabemos que los datos no son cifras frías, son el retrato vivo de las necesidades, esperanzas y desafíos de nuestra gente. Son también la brújula que nos orienta para tomar mejores decisiones y llevar las políticas sociales a donde más se necesitan. Hoy vivimos un momento histórico. El programa Salud Casa por Casa no solamente acerca atención médica preventiva a las y los adultos mayores y personas con discapacidad, sino también lo hace con un enfoque de sistema de cuidados que coloca a las personas en el centro. Lo que antes era abandono o atención fragmentada, ahora se transforma en presencia del Estado, en visitas mensuales o bimestrales que escuchan, revisan, previenen y acompañan. Esta estrategia sería imposible sin una gestión técnica y precisa de la información.
cada visita de un enfermero, enfermera o doctora alimenta un expediente clínico único, accesible en cualquier punto del Sistema Nacional de Salud. Es el puente entre el territorio y las instituciones de salud, entre la comunidad y la red de atención médica. En este puente, la información es la clave para evitar que las personas lleguen a una situación crítica antes de recibir la atención. En un país con la diversidad geográfica y social de México, la recopilación y análisis de datos nos permite identificar desigualdades, priorizar regiones, focalizar recursos en donde más se necesitan. Esto es clave para reducir el abandono, prevenir complicaciones de salud y garantizar un trato digno y cercano. La articulación con el sector salud, IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE, pero principalmente con la Secretaría de Salud, es otro componente fundamental. El flujo de datos entre instituciones es lo que permitirá convertir un diagnóstico en casa en una atención inmediata en un centro de salud o en la entrega oportuna de un medicamento sin tiempos de espera. Si me permiten, voy a pasar una presentación lo más breve posible. ¿En qué consiste el programa de salud casa por casa? Este programa está concebido plenamente por la presidenta Claudia Sheinbaum como una estrategia de convertir la atención de primer nivel en México en una de las mejores del mundo. En eso estamos trabajando, para eso se ha construido, se ha creado el programa de salud casa por casa, que tiene la idea de prevenir, atender y dar seguimiento en el primer nivel de atención. Decir que hay 20,000 profesionales de la salud en este momento en todo el territorio nacional, recorriendo casa por casa. Si nos vamos a la que sigue, por favor. Primero se hizo un censo. Está en proceso, pero ya llevamos muy avanzado. Este censo lo hicieron los servidores de la nación, que no son profesionales médicos, donde logramos hasta este momento tener ya información de cerca de 9 millones de personas. Es nominal, no es una encuesta, es nominal, donde nos dicen sus antecedentes heredofamiliares, vacunas, los estudios clínicos, lo que ellos han hecho, visitas al médico, si tienen un padecimiento o no. Es importante que solamente a pregunta. No hay en este momento del censo, no hubo una revisión médica todavía, sino es lo que está ocurriendo con las enfermeras y los doctores en este momento. La que sigue, por favor. Como decía, casi 10 millones de hogares censados, más bien de personas censadas. Censo de salud para el bienestar, que son censos largos, porque se les pregunta todo, absolutamente todo, lo que el derechohabiente nos dice. En ese momento no podemos confirmar si nos dice que tiene hipertensión arterial, no que es hipertenso, nomás nos vamos con lo que el paciente, el derechohabiente nos dice. La que sigue, por favor. La que sigue. Son algunas fotografías de lo que estamos haciendo. Y esta cifra que les damos, que apenas es de 2 meses de que arrancó el programa, como decía yo, instrumentado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de atender a todas las personas con discapacidad y a todos los derechohabientes de la pensión de adulto mayor de 65 años que están registrados ya en la Secretaría de Bienestar. Es una atención nominal. ¿Cómo estamos yendo? Tocamos la puerta solamente en este momento.
con la banca comercial, hacer por dispersión. Posteriormente, a través del Banco del Bienestar, como está ahora, a todas las personas les llega su apoyo vía transferencia del Banco del Bienestar a su tarjeta. Pero eso ¿qué ocasionó? Que nos alejáramos un poquito del derechohabiente, porque ya no lo vemos, porque ya va al banco, va al cajero o va al centro comercial a pagar con su tarjeta. Este programa de salud casa por casa nos está permitiendo volver a los domicilios, pero además en la parte más íntima del derechohabiente, que es llegar hasta adentro de su casa, porque la exploración se hace en un sillón, en una cama o donde el paciente no lo permite, de tal manera que es una situación, digamos, de frente a frente y que nos permite estar de regreso en los hogares. Los servidores de la salud por entidad federativa, por municipio, por región, una zona que todavía es un territorio más pequeño y una área que todavía es un territorio más pequeño. Tenemos la que sigue, por favor. Miren, se divide en grupos de riesgo. Estos grupos de riesgo son 4 para la atención médica. El grupo 1 es el grupo que es el más funcional, que es un adulto mayor o una persona con discapacidad que se puede mover completamente solo, sin atención extra, aunque tome algún medicamento, pero es completamente funcional. El grupo 2 es aquel que puede tener prácticamente está postrado, y esos 2 últimos grupos son a los que más nos vamos a referir en todo el programa, porque son quienes más lo necesitan, pero también tomando en cuenta que el 1 y el 2 no lo podemos descuidar porque no queremos que nos pase del grupo 2 al grupo 3 o del grupo 1 al grupo 2, queremos que ahí permanezcan por lo menos. Entonces, ¿para qué es importante la información? Si bien es cierto, el INEGI es extraordinario en la información que nos comparte, si bien es cierto, el INEGI publica sus encuestas, esta es información nominal que vamos a compartir con el sector salud, particularmente con la Dirección General de Información en Salud, que lleva el registro epidemiológico, y va a ser muy importante porque hay hallazgos que nos encontramos en territorio, y con estos hallazgos la Secretaría de Salud Nacional y la Secretaría de Salud estatales pueden hacer campañas que les permite erradicar, suponiendo una campaña, un brote de dengue, un brote de sarampión, como fue el caso de Chihuahua, y se pueda atender de manera inmediata. Toda la información la compartimos con el sector, obviamente es información delicada, es información nominal, se cuida también la información, pero es para mejorar
el Sistema Nacional de Salud y convertir de este programa el mejor programa de salud pública de primer nivel en el mundo, como lo ha dicho la presidenta. Perdón si me retrasé un poco. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Lástima que no tenemos más tiempo porque es un programa muy interesante y justo ayer en el Foro de Ciudades, en el panel interseccional, decían que a los países se le olvida cuando estamos pensando políticas de cuidados, los adultos, las y los adultos mayores y las personas con discapacidad, y siempre pensamos cuidados vinculado a la infancia. Entonces creo que este programa es bastante innovador para cubrir esa parte que a veces dejamos de lado. Y ahora le doy la palabra a Octavio Heredia del INE. Octavio, creo que no va, del INEGI, creo que no vas a alcanzar a ver mis tarjetas. Entonces voy a indicar en el micrófono cuando queden 3 minutos y cuando quede 1 minuto. Por favor, te escuchamos. Hola, hola, buenos días a todas y a todos. Espero. Les mando un cordial saludo de parte de la doctora Graciela Márquez Colín, que en esta ocasión, por atender a unas responsabilidades, no pudo acompañarlos. Saben que la doctora es una gran aliada en estos temas y bueno, pues a continuación me permito mostrar la experiencia que ha tenido el INEGI precisamente en la elaboración de proyectos estadísticos que permiten evidenciar pues, y contar con información, con datos que nos permitan orientar la implementación de políticas públicas. Voy a presentar rápidamente unas láminas y creo que no tengo autorización, no estoy seguro. A ver, creo que ya. Listo. Listo. Bien, ok, ustedes me dicen si ahí se logra ver. Sí. Sí, perfecto. Bien, rápidamente, unos minutos para recordar este tema de la encuesta nacional para el sistema de cuidados que le llamamos ENACIC y que levantamos en 2022. Fue una encuesta que se suma a una serie de proyectos estadísticos que se vienen levantando en México desde hace ya prácticamente 30 años. En el 96 se levantaban algunas encuestas ya de uso del tiempo, mismas que se fueron perfeccionando entre el año 2009 y el año 2019 y que, por cierto, estamos a unos días de publicar la edición 2024. Pero bueno, a la par hubo también necesidad de bueno, desarrollar otro tipo de proyectos como este que les presento hoy del sistema de cuidados, porque es único en su naturaleza. Es decir, fue una encuesta de cerca de 7,000 viviendas, pequeña, todavía una encuesta pequeña a comparación de otras que realizamos en el instituto, y que por lo tanto nos permiten tener una radiografía nacional del fenómeno. ¿Pero qué fenómeno? En esa encuesta captamos cuánto fue el grupo de personas que requerían tener alguna situación de cuidados y además identificamos a todo el grupo de personas que fueron cuidadoras. Entonces esa es la gran, digamos, novedad que tiene este proyecto. Entre los resultados rápidamente puedo repasar aquí algunos que refieren, por ejemplo, a que 78 de cada 100 hogares en México cuenta con alguna persona que tenga discapacidad o algún problema o condición mental, que pueda tener algún infante de 0 a 5 años, algún niño, niña o adolescente de 6 a 17 años o personas de 60 años y más. Es decir, son hogares en donde puede haber cierta susceptibilidad a tener un tema de cuidados ahí. Entonces, no es un tema menor, esto representa 30 millones de hogares en nuestro país. Ahora bien, si ya contabilizamos a cuánta gente hay en esta condición de discapacidad o en esta condición de ser niños menores de 5 años o niñas de adolescentes o personas de 60 años y más, contabilizamos en México 58.3 millones de personas que nosotros podríamos decir que es el universo de personas que en determinado momento pudieran requerir un tema de cuidados. De esa magnitud, de esa dimensión es el tema en nuestro país. Esto representa básicamente el 45.2% de la población del país. De todos ellos, ¿cuántos reciben cuidados? Bueno, en el caso de los infantes, el 99%,
prácticamente el 100. Acuérdense que es un ejercicio estadístico, aquí sí no es información nominal, sino si hacemos estimaciones. Luego, un 79% de niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años requirieron estos cuidados. Las personas con discapacidad, el 61 requirió cuidados, y en el caso de personas de 60 años y más, el 22 requirió cuidados. Ahora, ¿qué nos dice la encuesta? Lo que nos dice, por ejemplo, si lo veo por grupos de edad, es que en el caso de los infantes, en ese corte de 2022, descubrimos ahí que hay una estimación de 645,000 niños que necesitan más cuidado, ya sea por estimulación temprana, porque requieren ingresar a la educación inicial, o porque el cuidador refiere pues que necesita más apoyo de otros integrantes del hogar. En el caso de los niños, niños y adolescentes, 1.8 refirió también necesitar más cuidados, como que pudieran ser llevados a actividades extracurriculares, que hubiera más apoyo por parte de otros integrantes del hogar, o que hubiera la posibilidad de incorporar los apoyos de clubes de tareas. En el último caso de las personas con discapacidad, también hubo un 1.9 millones que refirieron necesitar más cuidados, particularmente en cosas de estimulación físico-mental, temas de enfermería o personas cuidadoras, y lo mismo, más apoyo de integrantes del hogar. Bueno, de eso por el lado de las personas que requieren cuidado. Ahora, ¿cuántas personas en México cuidan? Las que son la cuidadora principal son 22.5 millones de personas. Dimensionenlo, casi es el tamaño de la población que hay en la zona metropolitana de la Ciudad de México, ¿no? De estas personas, prácticamente el 87% son mujeres, y aquí podemos ver por el tipo de población que cuidan cuál es la persona que tiene más cobertura. 80% de las mujeres cuidan a las personas con discapacidad, 96% de las mujeres se enfocan en los niños menores de 5 años, 90% lo hacen en los niños, niñas y adolescentes, 67.3%. O sea, desde aquí muestra datos con alta presencia de sesgo hacia el tema de las mujeres. Ahora, el tema de cuidados, lo sabemos todas y todos, es un tema que afecta más a las mujeres. Aquí ponemos una lámina que tiene que ver con las afectaciones en temas de salud. Los puntos verdes que muestran el porcentaje de mujeres que tienden a sufrir cansancio es el 39%, cuando en los hombres es el 15%. Menor tiempo de sueño a consecuencia de los cuidados, 31 o 32% de mujeres contra 17.3% de hombres. Y así sucesivamente, irritabilidad, depresión, deterioro en la salud física, o que ha requerido alguna terapia o enfermado o agravado. En general, el porcentaje de afectaciones hacia la mujer pues es mayor, precisamente por esta gran carga de trabajo que existe en los hogares. Otras afectaciones pueden ser de tipo económico, es decir, las barras verdes son del porcentaje de las mujeres, en el primer caso, que tienen imposibilidad para trabajar fuera de casa. Podemos ver el tamaño de la brecha: 28.8% de las mujeres tienen esta imposibilidad contra un 8% de los hombres. O ha tenido que dejar de trabajar, el 23% de las mujeres lo ha tenido que hacer contra un 11.4% de los hombres, a consecuencia del tema de cuidados. Ya básicamente vamos a concluir la participación, pero sí quiero irme a esta lámina. Miren, por ejemplo, en el caso de las mujeres cuidadoras de infantes o de alguna persona con discapacidad, tenemos un total de 10.7 millones. Eso es lo que tiene la estimación. De ellas, el 50.3% son mujeres económicamente activas, están insertadas en el mercado laboral o buscan estarlo. Pero ¿qué pasa con las mujeres que no brindan cuidados? Su inserción pues es más alta, prácticamente llega al 57%. Y no nada más eso, las mujeres que cuidan tienen un problema de ocupación parcial, le llamamos en las estadísticas laborales, o tasas de subocupación mayores, es decir, sus horas de trabajo son menores y siempre están en búsqueda de tratar de incrementar sus horas. ¿Cuál es el problema? El tema de los cuidados, y eso es lo que mostramos en esta lámina contra las mujeres que no hacen ese tipo de actividades. Finalmente, en México estimamos para ese 2022 9.5 millones de mujeres cuidadoras de 15 a 60 años que no son económicamente activas, es decir, no están realizando alguna actividad para el mercado ni en búsqueda de estarlos. Pero fíjense lo interesante: 6.3 millones, que es el 66%, refieren que no pueden trabajar por un ingreso porque no tienen quien les cuide a sus hijos, hijas, personas adultas mayores o personas enfermas. Y con eso cerraría un poquito del recordatorio
de esta encuesta. Y bueno, nuevamente pues saludando a toda la mesa de colegas que les mando un fuerte abrazo y bueno, hasta aquí mi participación. Gracias. Gracias, Octavio. Con este trabajo, creo que hacen mi trabajo, el de Teresa, que estamos las dos aquí en México, y el de muchas personas que estamos aquí en la sala, bastante sencillo día a día, de que podamos tener toda esta información disponible y bajar todos los metadatos, y con eso podemos hacer mejores programas de cooperación. A continuación vamos a pasar a un panel, entonces le agradezco mucho al Presidium haber estado con nosotras. Les invitamos a pasar a los espacios de la primera fila y si se pueden acercar al Presidium, María Eugenia Gómez, Carolina Alvarado y Daniela de los Santos, se los agradeceríamos. Y el tiempo nos permiten. Sabemos que el tiempo es un poquito tirano, pero entonces tenemos más o menos 10 minutos con cada una de las panelistas. Vamos a hacer una ronda de preguntas. Las panelistas, nosotros estamos subiendo toda la información a la página del PNUD, además de la conferencia, entonces van a encontrar las bios, de todas son maravillosas especialistas. Aquí tenemos a tres. Daniela de los Santos es la especialista de datos e inteligencia artificial y especialista en materia de igualdad de género del PNUD. Bienvenida, Daniela. Tenemos a María Eugenia Gómez, experta de información con perspectiva de género. Muchísimas gracias y bienvenida. Y tenemos obviamente también a Carolina Alvarado, directora de Derechos Integrales del Ministerio de la Mujer de República Dominicana. Bienvenida, Carolina. Entonces, voy a empezar esta ronda de preguntas con María Eugenia. Vamos a ir de aquí hacia allá. Entonces, María Eugenia, la primera pregunta es, ¿qué consideras? Estamos en México, ya tanto Teresa como Karen contó de los hitos importantes en el desarrollo de estadísticas de género, pero quería conocer de tu perspectiva qué hitos principales y qué aprendizajes destacarías de todo el recorrido que han hecho los países latinoamericanos en la construcción de estos sistemas de información con enfoque de género y de cuidados. Así que muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Y antes de dar respuesta a la pregunta, quisiera agradecer la invitación a estar en este panel y decir que me siento muy honrada en poder participar en un área tan importante como es el área de la información estadística. En el marco de esta conferencia, de esta 16 conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe, que tiene como lema las transformaciones en los ámbitos político, económico y social, así como cultural y ambiental, para impulsar la sociedad del cuidado y la igualdad de género, es muy relevante destacar también que los sistemas de información que deben acompañar a todas estas transformaciones también deben transformarse. Esta es una condición básica si estamos aspirando a que la información se convierta
en la herramienta que muestre evidencias y permita eficiencia en las políticas públicas orientadas a los cuidados, a la equidad de género, al empoderamiento de las mujeres. Dicho tal, es muy importante destacar que en el caso de los países de América Latina, las recomendaciones y los acuerdos internacionales han jugado un papel muy importante en el desarrollo de la información estadística de género. ¿Y por qué es así? Sin dejar de reconocer todos los esfuerzos que se hicieron antes de 1995, debemos decir que la Plataforma de Acción de Beijing fue un parteaguas muy importante en diversos terrenos, pero uno de ellos fue justamente en el ámbito de la información estadística. Esta plataforma, que es el documento más amplio y completo que se ha realizado con el propósito de hablar de la equidad de género, de las mujeres y del bienestar, además de hacer recomendaciones de análisis de la temática, de las 12 temáticas que tiene como punto focal, hace específicamente recomendaciones a que para llevarlas a cabo es muy importante de que se disponga de información. Y esto hace una diferencia sustantiva con plataformas acordadas internacionalmente, en donde destacar que se aporta un cómo llegar a poder concretar las recomendaciones presentadas, pues resulta realmente una condición que debemos destacar y que atañe específicamente a la información estadística. La plataforma de Beijing insta a los estados a producir y difundir datos que permitan hacer visibles las necesidades de las mujeres y que sus contribuciones a la sociedad y a la economía también se hagan visibles. Pide también que los organismos internacionales se den a la tarea de desarrollar marcos conceptuales y metodológicos que den lugar justamente a que esa información con perspectiva de género sea realmente realizable y pueda convertirse en una herramienta eficaz. Las actividades estadísticas recomendadas abarcan todas las áreas estratégicas de la plataforma, que son 12, y conviene destacarlas porque se refieren al ámbito de la pobreza, la educación, la salud, la violencia contra las mujeres por razones de género, la participación política, habla también del medio ambiente y de los medios de comunicación. Es interesante destacar que ya desde este momento empieza a estar presente la idea del desarrollo sustentable, en donde no solamente es importante hablar de lo social y lo económico, sino también del medio ambiente. Así, desde 2020, son parte de los requerimientos actuales de información con perspectiva de género, los derivados de esa plataforma y recogidos después en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable y sus indicadores correspondientes a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son metas interconectadas para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la producción para datos. Este es el proyecto que incluye indicadores más ambiciosos promovido por las Naciones Unidas. Sin embargo, ante esta demanda de información, los países de América Latina no estábamos en condiciones de poder dar respuesta de manera inmediata. De tal suerte que los organismos internacionales y los propios países tienen que empezar a hacer esfuerzos especiales para atender esos indicadores que no solamente importa por el aspecto de la información, sino que es destacable que su cumplimiento es algo que permitiría a las sociedades poder erradicar la pobreza, poder hacer que las sociedades vivan en condiciones mejores y que desde muchos puntos de vista esto se haga en un marco de igualdad de las mujeres y de los hombres. Después de tener esta demanda de información de la Agenda 2030, aparece ahora como parte de un esfuerzo
que deriva del conocimiento y de una evolución conceptual gestada en un ámbito particularmente enriquecido por productores de información y por hacedores de política pública con perspectiva de género, la propuesta para que en el marco de un concepto muy identificado con la economía del cuidado, hagamos también lo propio para atender los requerimientos de información que derivan de esta nueva conceptualización. Hablar de la economía del cuidado, de los cuidados, de la protección social y demás, empieza a ser ya algo que resulta totalmente familiar para todos. En nuestro caso, en el caso de México, recordemos que tanto la señora presidenta Claudia Sheinbaum, así como también la regente que ahora está a cargo de la Ciudad de México, ofreció atender un sistema de cuidados como una manera de atender los requerimientos de la sociedad. Es así entonces que desde el punto de vista de lo que es las demandas de información de los acuerdos internacionales, se convirtieron en un impulso muy importante para poder hacer todo un conjunto de informaciones que describan la situación de las mujeres y de los hombres, de tal manera que se convierta en punto focal de las decisiones de política pública. Es así entonces que bajo ese marco, la experiencia de México en materia de la información relativa al uso del tiempo, que es como el núcleo central de todo lo que atañe a las desigualdades de las mujeres, se convierta en una demanda que, para propósitos de efectividad, se traduce en el levantamiento de una encuesta para el año de 1996. Esa encuesta tiene características muy sui generis desde el arranque de su diseño, porque se hizo el cuestionamiento siguiente. La gente del INEGI sabe hacer información, pero no sabe mucho de género. La gente de los mecanismos para el adelanto de las mujeres sabe cómo hacer políticas públicas y reconocer la problemática de género, pero no sabe mucho hacer información. Bueno, se tomó una decisión realmente muy sabia que ha trascendido y que se ha convertido, digamos, en una aportación muy importante, tanto de México como de las oficinas internacionales que han estado cerca del desarrollo de esta información, que le ha dado sustento realmente sólido a las informaciones relacionadas con la perspectiva de género que se han venido desarrollando en México y en todos los países de América Latina. Y esto sucede así porque, levantada la encuesta de 1996, bajo una condición en que todos tuvimos aprendizaje, se considera conveniente hacer una reunión internacional para presentar esa información y también para recibir retroalimentación, que me parece que ese paso constituye un elemento sabio para poder enriquecer y hacer que cada vez las informaciones puedan estar mejor elaboradas. Dicho esto, tenemos que mencionar entonces que la encuesta de uso del tiempo se convierte en un elemento que aglutina decisiones sustantivas en torno al impulso que hay que dar al desarrollo de las estadísticas con perspectiva de género, y ahora agregaríamos y con perspectiva también de cuidados. Es así entonces que a partir de esta unidad de intereses de quien hace información y de quien usa la información, da lugar a que se empiecen un evento sustantivo en torno a la reunión de uso del tiempo. Y por otro lado, después de 2 años de explorar estas ventajas de reunir a productores y usuarios, se hacen eventos denominados Encuentros Internacionales de Estadística de Género. Y es en estos recintos y en estos espacios en donde se lleva a cabo toda una transmisión de conocimiento, tanto en materia de información estadística como en lo que hace a las políticas públicas. En estos recintos se dieron a conocer lineamientos, disposiciones internacionales para hacer la información estadística,
todo aquello que de alguna manera constituía el andamiaje necesario para atender los requerimientos de información de este campo. Es así entonces que la encuesta de uso del tiempo aglutina la posibilidad de que se lleven a cabo impulsos especiales para su realización, y de estar prácticamente en cero en el año de 95, se logra entonces el que podamos disponer ahora de información sobre el tiempo de 23 países, y con un agregado muy importante. Ya desde Beijing se decía, necesitamos esta información de uso del tiempo para propósitos de impulsar la igualdad de género, pero también porque al medir las actividades productivas no remuneradas, estamos en la posibilidad de elevar al sistema de cuentas nacionales, la medición del valor de la producción, de los esfuerzos que se hacen en los hogares sin remuneración. Y es así que en este ámbito que les he descrito, se da a conocer por primera vez una cuantía de lo que es el valor de este trabajo, que en nuestros días ronda alrededor del 23-24% del Producto Interno Bruto, que es una cantidad enorme. Es todo el valor agregado que tiene el sector manufacturero. ¿Ustedes se pueden imaginar? Bueno, pues esa dimensión está fuera de la contabilidad nacional porque no se reconoce que estas actividades tengan las características que aquellas mercancías y servicios del mercado tienen para formar parte de lo que es el andamiaje de la medición de la economía de mercado. No agrego más, simplemente quisiera destacar que dentro de las enseñanzas importantes destaca Pero, la María Eugenia, posibilidad. voy a volver a ti para las enseñanzas, ¿no? Hacemos una ronda porque yo creo que después esas enseñanzas nos van a ayudar a sintetizar el pan, ¿sí? Muy bien. Yo quiero dar un aplauso porque en 10 minutos María Eugenia realmente colocó en esta primer pregunta lo que significa retomar Beijing, las 12 áreas de recomendación, pero que efectivamente hoy a sus 30 años, dentro de la aprobación que hubo en marzo pasado, un contexto demasiado desafiante en el mundo, se siguió estableciendo que los sistemas estadísticos son central. Lo segundo, el otro hito central para América Latina y el Caribe, que ha sido los encuentros de estadísticas de género, y aquí Aguascalientes como el rol y el país que acoge estos encuentros, y obviamente la encuesta del uso del tiempo que nace en América Latina y el Caribe, que es central, que la medición creo que regional en México es 23%, pero regional es 21%. Realmente, bueno, muchísimas gracias. Volveré contigo, María Eugenio. Voy a pasar a Carolina, porque también sabemos que en los países establecer sistemas estadísticos y con perspectiva de género es difícil. Quisiera conocer desde tu perspectiva, Carolina, cómo ha estado República Dominicana fortaleciendo el sistema estadístico. Justo acaba de entrar Miosotis, así que sí. Pero bueno, no quiero estar en tus zapatos, Carolina. Pero bueno, a ver si después podemos abrir al diálogo. Te paso la palabra. Gracias, Guillermina. Sí, yo creo que Miosotis, cualquier cosa usted me corrige. Que la información que tengo aquí también me la pasó en parte la Oficina Nacional de Estadística para complementar. Y efectivamente, en República Dominicana, en el marco de la política de cuidados, ese trabajo que mencionaba María Eugenia de poder complementar desde dónde se hacen las estadísticas y desde dónde se hace la política pública ha sido fundamental a través de la Mesa Intersectorial de Cuidados. Y partimos de ese reconocimiento de los cuidados como un derecho y una responsabilidad social compartida, y por lo tanto uno de los componentes esenciales
son las informaciones. Y yo aquí justamente tenía citada a Myosotis, bueno, la tengo citada porque ella siempre nos ha dicho y nos ha enseñado que buenos datos son buenas políticas. En nuestro país contamos con la Estrategia Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género, que también establecen que es fundamental que se produzca información desagregada y pertinente para sustentar las políticas transversales y sobre todo aquellas que van dirigidas a poblaciones en situación de vulnerabilidad o poblaciones específicas. Y la Oficina Nacional de Estadística ha tenido esto como una prioridad también desde el 2007 y en el periodo para el periodo 2021-2024 se consolida a través de la Estrategia de Estadísticas de Género, que tiene como objetivo ampliar la oferta de estadísticas de género mediante la transversalización del enfoque de género en las estadísticas oficiales. Entre los resultados de esa estrategia se incluyó incorporar encuestas especializadas, entre ellas la encuesta de uso del tiempo, que es parte de lo que nos da el sustento para poder orientar la política. Ya en el año 2016 se había tenido una primera experiencia con el módulo de uso del tiempo en la ENOGAR y con la publicación de un estudio llamado Trabajo no remunerado en República Dominicana, que mostró y que fue dando esas primeras evidencias de las brechas que habían en materia de trabajo doméstico y de cuidados. Y posteriormente, en el 2021, se realizó el módulo de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en la ENOGAR, alineado a estándares internacionales y utilizando la clasificación de actividades de uso del tiempo para América Latina y el Caribe de la CEPAL. De esta experiencia se evidencia que el 44.8% de las mujeres de 15 años y más realizan trabajos de cuidados no remunerados frente al 24.3% de los hombres y que además ellas dedican en promedio el doble de horas semanales que los hombres. Asimismo, diferentes levantamientos que se habían hecho durante la pandemia nos evidenciaron que el 58% de quienes dejaron de buscar empleo fueron mujeres. Creo que también en ese proceso estuvo mucho el PNUD, estuvo Guillermina apoyándonos y el motivo por el cual dejaron de hacerlo tenía que ver con que tenían que ocuparse a estas tareas. Entonces, todos estos datos son la base fundamental para plantear la necesidad y priorizar la política de cuidados. Es importante también mencionar que a esto se suma el manual para la transversalización del enfoque de género en la producción estadística que se elabora en la Oficina Nacional de Estadística en 2024 y que además incluye la producción estadística que visibiliza el trabajo de cuidados. Entonces, por otra parte, esto se va a ir consolidando a través de una plataforma sólida con más de 10 instituciones que forman parte de la Mesa Intersectorial de Cuidados y que esto permite vincular datos censales, encuestas de hogares, registros sociales y administrativos, principalmente de las instituciones como el Sistema Único de Beneficiarios, que sirven de base para poder identificar y priorizar a las poblaciones que requieren cuidados. Además, desarrollamos el estudio Invertir en Cuidados, que fue una microsimulación de los beneficios socioeconómicos y la inversión necesaria para la expansión de esta política. Y se hizo una estimación de la demanda de poblaciones priorizadas, que fueron primera infancia, personas con discapacidad y personas adultas mayores. Esto nos arroja que las personas con dependencia moderada y severa, incluyendo estas tres poblaciones, era de 900,000, pero además también nos permite identificar a las cuidadoras, entonces nos da un mapa más amplio. Además, esto cuantifica y analiza que esas mujeres
que son el 98% de las que se dedican a cuidar, dónde están, en cuáles territorios están, y nos permite, por lo tanto, empezar a organizar todos los procesos de formación, de capacitación y de fortalecimiento de las habilidades técnicas para los cuidados. Y bueno, finalmente mencionar que toda esta base estadística que venimos trabajando, que venimos fortaleciendo, es hoy uno de los principales pilares de la política, de lo que estamos desarrollando y también del plan de expansión que tenemos en este momento, que estamos trabajando justo en estas 2 últimas semanas. Hemos estado trabajando en ese plan de expansión a otros territorios, y todos estos datos y la posibilidad de vincularlos es lo que nos ha permitido ir priorizando los territorios y las poblaciones, tanto de mujeres cuidadoras como de personas que requieren cuidados. No, muchísimas gracias, Carolina, porque la historia hay que contarla, es una historia larga, porque como comentamos es muy interesante poder ver el proceso de construcción, ¿no? Comúnmente empezaron también en los sistemas de protección social a repensar inclusive todo el trabajo que hubo en el levantamiento de información de los sistemas únicos de beneficiarios, poder entender el uso del tiempo, poder entender mediante las cautar, las encuestas, el impacto que tienen las economías, poder sacar ese estudio 2014 creo que era, estamos 2016, pero lo empezamos en el 2014. Pero sí, es central poder continuar avanzando para hoy llegar a una mesa de cuidados basada en completa evidencia que se correlaciona año tras año. Voy a pasar con Daniela de los Santos, analista del PNUD en datos, en crecimiento inclusivo y protección social. Bueno, como sabemos, el PNUD trabaja activamente en este nexo que hay entre innovación, digitalización y desarrollo sostenible, y en un contexto, ¿qué innovaciones metodológicas y técnicas se han desarrollado en América Latina y el Caribe, obviamente siempre en conjunto con los gobiernos, para fortalecer este diseño de política de cuidados? Gracias. Muchas gracias, Guille. Bueno, un saludo a todas las colegas, súper interesante lo que han venido contando. Bueno, en nuestra región en general sabemos que lo que son los sistemas de información son muy desiguales, ¿no? En términos de su estado de consolidación. Hoy hemos escuchado a los colegas mexicanos, el caso de República Dominicana, sistemas más consolidados, pero en el fondo lo que tenemos es cierta heterogeneidad. Y eso es un desafío cuando hablamos de diseñar políticas de cuidado con enfoque territorial, porque estas son políticas justamente que son complejas y necesitan diagnósticos complejos que integren una gran cantidad de datos diversos, que coordinen una multiplicidad de actores. Entonces, un poco pensando en esa diversidad, en esa heterogeneidad, es que desde el PNUD hemos estado trabajando en desarrollar herramientas que intenten amoldarse, ajustarse a esa diversidad de sistemas de información. Una experiencia destacada en ese sentido es la herramienta de georreferenciación de cuidados, que justamente busca fortalecer las infraestructuras públicas digitales de los países, construyendo esto que comentaban en las palabras de apertura, los mapas de cuidado, que integran, básicamente son sistemas de información geográfica, ¿no? Que integran toda la información sobre la oferta de cuidados, dónde están las instituciones cuidadoras, dónde está la demanda de cuidados, dónde están las personas que requieren cuidados o podrían requerirlo a futuro, y qué tan conectadas o desconectadas están, cuáles son las brechas de accesibilidad entre oferta y demanda. Esta es una herramienta que la pilotamos por primera vez en 2021 en Bogotá, en aquel momento Nobel Sistema Distrital de Cuidados, y ya llevamos 8 implementaciones en distintos países de la región. Comentarles que en el marco de la conferencia lanzamos una nota de política que la pueden buscar en la página web del PNUD, se llama Cartografías de Cuidado en América Latina y el Caribe, que sistematiza un poco estas experiencias. Pero bueno, yo a tu pregunta, Guille, sobre innovaciones en particular, quiero mencionar 3 puntos innovadores que tiene esta herramienta. Una es en la innovación en la construcción del dato. ¿Ya? Y María Eugenia nos contaba todo el derrotero de los sistemas de información con perspectiva de género, y son sistemas estadísticos que están avanzando, pero que todavía enfrentan desafíos. Y por otra parte tenemos registros administrativos en la región, y acá de nuevo es heterogéneo entre países, pero muchas veces están fragmentados en distintos niveles de gobierno, desactualizados, o no capturan algunas dinámicas
clave como el rol de los cuidados comunitarios, por ejemplo. Entonces, para superar un poco estos vacíos de información, esta herramienta de georreferenciación de cuidados combina lo que llamamos fuentes de datos tradicionales, que si bien son le podemos decir tradicionales hoy en día, pero ya nos han contado todo lo que ha costado instalarlas, ¿no? E institucionalizarlas. Pero bueno, combinamos a esas fuentes, a los censos, a las encuestas, a los registros administrativos, otras fuentes de datos que hoy en día tenemos acceso, raspado de datos de fuentes digitales abiertas, por ejemplo, mapeos colaborativos directamente en campo, y estas metodologías han sido clave para, bueno, mejorar bastante qué tan acertados son nuestros diagnósticos de la Organización Social del Cuidado. Por poner un ejemplo, en un distrito en El Salvador, en San Martín, encontramos que más de un tercio de toda la oferta, que había de cuidados en ese distrito, de hecho, venía del sector comunitario, y eso era algo que no estaba ni registrado oficialmente, ni siquiera se lo consideraba como oferta de cuidados, pero bueno, luego de esta triangulación de información logramos ese diagnóstico. Y bueno, además trabajamos en mejorar también los datos sobre demanda, y me resultó súper interesante toda la presentación del programa del censo casa por casa, para la utilidad, y de la encuesta también que presentaban del INEGI. Pero sabemos que muchas veces la información sobre demanda, dónde están las personas que requieren cuidado, es muy difícil de capturar. Para eso usamos con esta herramienta imágenes satelitales, modelos de aprendizaje profundo para, bueno, lograr justamente mejores diagnósticos sobre la demanda. Eso es un punto. El segundo punto de innovación tiene que ver con la analítica del dato y lo que hacemos con todos esos datos. Y ahí rápidamente ya para ir cerrando, pero es importante considerar, bueno, desde los feminismos siempre hablamos del tiempo, el tiempo como el centro de todas las desigualdades, analizamos el tiempo, pero el tiempo no se puede pensar separado del espacio y de cómo nos movemos, porque, bueno, está atado, ¿no? Cómo nos movemos por el territorio está atravesado por relaciones de género, y a su vez esa movilidad cotidiana también genera patrones de desigualdad. Entonces, con esta herramienta analizamos cuestiones de accesibilidad territorial, de movilidad cotidiana, de tiempos de viaje hacia los servicios de cuidado, y tratamos de identificar dónde están las zonas más críticas de intervención, lo que llamamos desiertos de cuidado, que es un término que toma prestado de la literatura de desiertos alimentarios, de esos lugares donde hay desiertos de acceso a servicios. Cuidado siempre hay, lo hacen las mujeres cuidadoras no remuneradas cuando no hay un servicio. En este caso, los desiertos lo que hablan es, en este lugar no hay un servicio que se pueda acceder rápidamente, y encontramos en países como Honduras, Guatemala o El Salvador, hasta a veces 2/3 de las personas adultas mayores o personas con discapacidad viviendo en desiertos de cuidado, pero en zonas urbanas, en las grandes capitales, no estoy hablando de zonas rurales remotas, lo cual es bien problemático. Y el tercer punto de innovación tiene que ver con la tecnología y la interoperabilidad, pero si quieren eso lo dejo para mi próxima intervención. Gracias. Oh, muchísimas gracias, Daniela. El documento está en la página del PNUD, se llama Cartografías del Cuidado, ahora lo vamos a ver, es el análisis, es todo work in progress, pero es realmente muy interesante porque los costos que tienen los gobiernos, y vamos a hablar un poco en esas infraestructuras, es difícil. Entonces, cómo estas herramientas pueden ayudar a poder dar ese acceso con evidencia. Bien, vamos a pasar otra vez a María Eugenia. María Eugenia, ahora sí, cuéntanos de los aprendizajes. ¿Qué aprendimos? Pero ya con esta otra información que tenemos, ¿qué aprendimos y qué recomendás para seguir? ¿Qué necesitamos seguir haciendo desde América Latina para fortalecer los sistemas estadísticos y fortalecer los análisis para que esto construya información para la política pública? Sí. Pues destacaría de manera muy importante que uno de los aprendizajes más notables es el de que aprendimos a trabajar en comunidad. Y esto no es una cosa menor si entendemos que, para empezar, dos actores con lenguajes que podrían ser aparentemente distintos, como pueden ser los mecanismos de la mujer y los productores de información, tuvieron que tener la convergencia necesaria para construir todo aquel andamiaje que permitiera impulsar el desarrollo de la información estadística con perspectiva de género. Es así, y el logro es grande, que en las primeras reuniones que hubieron en Aguascalientes sobre los temas de la estadística con enfoque de género, los impulsos empezaron por decir,
aprovechemos lo que hay en los censos económicos, en las encuestas, y hagamos que aquello que inclusive se recolecta, que es información separada por sexo, se pueda divulgar de esa manera. Es decir, había mucha información atorada que se recolectaba y todos los datos venían en los totales, y a pesar de que podían desagregarse por sexo, acababan siendo el mazacote representativo del todo. Entonces, creo que ese trabajo, que parece muy simple, que fueron de las primeras actividades que se realizaron en ese marco de los encuentros, han sido sustantivas porque hoy en día, gracias a ello, es posible que haya capacidad para poder hacer un uso intensivo de los censos, como se está haciendo ahora, para tener justamente esos mapas de cuidados que permiten identificar el lugar donde vive la gente, los hombres y las mujeres, al igual que el lugar donde están los establecimientos de cuidado. Entonces, trabajar de manera comunitaria con una visión muy enriquecida con esos dos ángulos resultó evidentemente en algo que ha permitido también convertirse en impulso sustantivo para el quehacer de los países. Destaco dos cosas. Hubo capacidad intelectual en ese recinto para desarrollar la clasificación de actividades de uso del tiempo. Lo menciono porque en términos generales, la función de la Comisión de Estadística de Naciones Unidas es generar referentes que son válidos para Asia, para África, para América Latina, etcétera, y cada lugar tiene que ir haciendo su adaptación. Es así entonces que este clasificador se convierte en un hilo conductor para hacer informaciones de las actividades de uso del tiempo, pero también para entrelazar las políticas públicas, porque nos presentan los distintos tipos de personas a las que hay que cuidar, incluyendo el autocuidado, convirtiéndose en ese esquema analítico y necesario para informar política pública. Muchísimas gracias, María Eugenia. Esos aprendizajes son centrales y nos trae también esta perspectiva de la interseccionalidad, de entender efectivamente que las mujeres en toda su diversidad, que los territorios juegan, que el dato no es igual y nos permite llegar a los territorios. Voy a pasar con Carolina también para que nos cuentes la experiencia de República Dominicana en los mapas y ya estamos cerrando. Sí, lo que les comentaba en la pregunta anterior de todo ese engranaje interinstitucional para tener datos es lo que nos ha permitido poder trabajar en 4 desarrollos digitales que les menciono rápidamente. El primero de ellos, los mapas de cuidado, que son los que nos han permitido hacer esa georreferenciación, esa geolocalización de las personas con la diferente dependencia y obviamente con toda la desagregación y también de dónde están las comunidades y con ese enfoque muy basado en los territorios y también con las personas cuidadoras. Luego están los sistemas de información interoperables que en este momento los estamos desarrollando con datos del Consejo Nacional de Personas Adultas Mayores por la experiencia que estamos teniendo de cuidados domiciliarios y con el Sistema Único de Beneficiarios para poder segmentar las poblaciones. El otro es el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, que es el que nos permite hacer las evaluaciones del nivel de dependencia que tienen estas personas y poder, por lo tanto, entregar un certificado con el cual vayan a acceder a otros servicios, además de los cuidados que tienen que ver con toda la protección social y sobre todo con los servicios de salud. Y el cuarto es el expediente de desarrollo integral del adulto mayor, que también se implementa desde el Consejo Nacional de Personas Adultas Mayores y nos permite
poder diseñar planes de atención personalizada, ver cuál es el tipo de servicio de cuidado que requiere la persona, si es cuidado domiciliar, en un centro de día, si son programas por ejemplo, el programa de familias de cariño con su mismo entorno familiar o comunitario. Entonces, de manera general, mencionar que entre los principales aprendizajes que hemos tenido tienen que ver con esa necesaria coordinación interinstitucional, que los datos y la digitalización no es neutra y debe construirse desde el inicio con enfoque de igualdad de género y con la participación comunitaria. Entonces, de esa manera resumida y rápida, eso es lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias, Carolina. Realmente el trabajo de República Dominicana ha sido central y acompañado también, obviamente, como México, a los países, sobre todo de Centroamérica, a compartir esas experiencias. Y bueno, yo dejaría un minuto para que cuentes un poquito más sobre los mapas de cuidados, que bueno, Dominicana es una de las experiencias. No, totalmente. Hola. No tomo ni un minuto nada más porque Carolina creo que con la experiencia dominicana ya mencionó los temas clave que yo quería mencionar ahora, que tienen que ver justamente con la interoperabilidad, con no tomar los diagnósticos de cuidado como una cosa aislada, sola, sino tenerla en relación con todo lo demás, con los sistemas todos los sistemas de información de protección social, de gestión de riesgos de desastres, que lo estamos viendo cada vez más. Ayer vimos las lluvias, las consecuencias que tuvieron. Tener cuestiones como los mapas de cuidado que nos muestran dónde están las personas que necesitan cuidados y más vulnerables, dónde están las instituciones que proveen cuidados, y esto interoperarlo con sistemas de emergencia. Ese tipo de ejercicios es clave. Y pensar las infraestructuras públicas digitales y las tecnologías desde esta perspectiva de igualdad, de género, de derechos, es parte de la infraestructura digital. También la tenemos que tomar como una parte de la infraestructura de cuidados, no solo pensar en los centros y las guarderías, sino pensar todo esto que sucede en este otro escenario nuevo como un punto clave donde se juega también el partido. Gracias. Bueno, y cerramos este panel, como planteó Daniela, también las colegas, para el PNUD en particular. Ha sido un placer poder trabajar realmente y poder poner a discusión esta discusión en torno a datos, información desde esta perspectiva multidimensional, donde las estadísticas y los sistemas de información y sobre todo la infraestructura pública digital es central para la construcción de los sistemas de cuidado, que no solamente es producir información, sino construir esas capacidades, conectar y generar comunidad, como planteaban, a nivel nacional, pero también interregional, y generar evidencias para la prosperidad, para la mejora de las sociedades y sobre todo para llegar a todas las personas. Desde ya, muchísimas gracias y los dejamos ya para el cierre. Gracias. Muchas gracias, Guille. Muchísimas gracias a las panelistas. Las invitamos a pasar a la sala para pasar a nuestros 5 minutos de cierre con otro mini panel de lujo. Invito a pasar a la secretaria Citlali Hernández Mora y a la representante residente del PNUD en México, Silvia Morimoto. ¿Tenía este micrófono? Pues muchas gracias a todos y a todas por asistir a este panel. Muchísimas gracias, Citlali, por la participación de la Secretaría de las Mujeres. Ha sido muy valioso conocer la experiencia de todo lo que están realizando en temas de datos, y te pasaría la palabra para el cierre. Ahí está, ya. Pues primero, gracias. Yo creo que ya que han hablado más las expertas y las técnicas, yo solo agradecer el espacio. Para el Gobierno de México, como seguramente ya lo dijo mi compañera Patti Carranza, que encabeza
el área de inteligencia, estadística y datos de la Secretaría de las Mujeres y también el subsecretario de Bienestar, Jesús Valencia, es de profunda relevancia, yo diría, dos cosas que ya se compartieron. Uno, el trabajo en territorio y cercano a la gente, que eso es sello de nuestro proyecto de transformación. Y dos, y más ahora que tenemos una presidenta científica, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, medir lo que estamos haciendo. Y yo pienso que no exagero cuando, y aprovecho para reconocer el trabajo del INEGI, cuando digo que el INEGI es una institución que suele ser referente cuando hablamos de estadística, de datos. Entonces, pues en el tema de género, nosotras ahora que estamos viendo varios asuntos que tienen que ver con los derechos de las mujeres, con el acceso a sus servicios, con los delitos y los índices específicos dirigidos hacia las mujeres y algunos otros datos, pues nos damos cuenta de los retos que hay, por un lado, para desagregar algunas de las datas generales que no vienen distintas por sexo, hombre o mujer, pero en el caso de cuidados además, pues que como seguramente ya se dijo aquí, recién, no tiene mucho tiempo que comenzó a medirse el uso de tiempo, este censo que seguramente platicó aquí Jesús Valencia de Bienestar, que es un censo que se ha hecho a prácticamente 10 millones de personas en este país y que trabajando de manera conjunta con la Secretaría de las Mujeres, agregamos un par de preguntas que nos van a dar algunos indicadores que nos permita ubicar el acceso a cuidados, la necesidad de cuidados y temas de autocuidado con las personas que son beneficiarias de los programas sociales. Entonces, bueno, solo decir que para nosotras es de profunda relevancia. No quiero repetir, me da mucha pena porque no pude escuchar, estaba yo en otro evento, las participaciones previas, así es de que no quiero repetir lo que seguramente ya dijo mi compañera, pero estamos con mucho interés en que todo lo que hacemos se mida, se construya con indicadores, se evalúe en el tema de cuidados, en fortalecer el mapa de cuidados. No me toca profundizar porque mañana en la inauguración seguramente la presidenta lo mencionará, pero México será un país que por primera vez tenga en sus anexos presupuestales medido el presupuesto que se destina a los cuidados y que eso nos va a permitir tener indicadores cada año de cómo va aumentando el presupuesto a cuidados y cómo vamos ubicando también, y con eso termino, en el Gobierno de México acciones de salud, de bienestar, infraestructura, programas sociales o servicios que forman parte de una atención de cuidados y que al no verse como un sistema de cuidados, quizá todavía no somos tan conscientes que forman parte de este engranaje. Entonces, hacia la sociedad de cuidados, hacia este sistema nacional y progresivo de cuidados que planteamos en México, este mapeo de lo que ya se tiene, pero la profundización de lo que se hace en el Gobierno de México, para nosotras va a ser un punto de partida de dónde estamos, qué hay que ajustar, qué tenemos que mejorar, insisto, en infraestructura, en garantía de servicios y de derechos, y con todas las encuestas y los indicadores que vamos teniendo, pues para nosotros es muy importante que podamos ir midiendo cómo avanza el tema de cuidados en México y bueno, en general en la región. Yo pienso que hay herramientas muy similares y pienso que vale la pena irnos articulando porque caminamos a veces a la par, a veces algunos países nos quedamos atrás o algunos más adelante, pero me parece que regionalmente es de profunda relevancia y ahora sí que irlo midiéndolo todo. Entonces, solo agradecer el espacio, que sepan que estamos muy al pendientes y gracias también a todos los compañeros de Cancillería con quien además hemos estado pues trabajando de la mano en esta conferencia regional y en todos los foros paralelos que se realizan y también a la ONU, a PNUD, a todos los organismos internacionales. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria.
como mexicana me siento muy tranquila de que estemos construyendo esto y como PNUD muy entusiasmada de ver cómo está avanzando el sistema de cuidados en México. Y a continuación aprovecho para presentarles y darle la palabra a Silvia Morimoto, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México. Gracias, Sol. Muy buenas tardes a todas y todos. Un honor compartir el cierre de este evento con la secretaria de las Mujeres de México, Citlali Hernández Mora. Un especial saludo al subsecretario Ochoa y al coordenador residente que está presente. Colegas, desde el PNUD hemos comprobado que cuando combinamos inovación, datos y tecnología, como decía la secretaria, con una visión centrada en las personas, las políticas de cuidado pueden ser más inclusivas, más equitativas y profundamente conectadas con la realidad de cada territorio. También hemos aprendido que en este evento, que la sostenibilidad de essas ferramentas não depende só de tecnologia. Requer voluntade política, articulação institucional e a convicção de que a infraestrutura pública digital é também infraestrutura de cuidados. Nossa experiência América Latina e Caribe nos ha ensinado que visibilizar as brechas como os desertos de cuidado não só é um exercício técnico, é um acto de justiça, porque ao identificar onde faltam serviços, orientamos as inversões hacia quienes mais os necessitam, hacia os territórios historicamente olvidados. Hoje, reafirmamos nosso compromisso, seguiremos impulsando soluções que integrem dados, inovação, um enfoque de gênero e direitos, porque transformar os cuidados não é só uma tarefa técnica, é uma aposta ética. É crer que cada pessoa merece ser cuidada com dignidade, sem importar de onde viva. Colegas, quando os dados se convertem em decisões e as decisões em justiça, estamos construindo um futuro que todas e todas merecemos, sem deixar a nada atrás. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias a todos y a todas. Continuamos en esta sala con el evento de cuidados y personas con discapacidad. Para quienes gusten acompañarnos, pueden mantener las cosas en su lugar, salir por un cafecito y volver a la sala.